vamos a hablar un poco de la técnica de la difusión y lo más importante es cómo podemos utilizarla para el diagnóstico de nuestras pacientes. La secuencia de difusión es una secuencia de resonancia, obviamente, que es bastante corta, dura entre 2 y 5 minutos. La ventaja es que no necesita contraste y evalúa en vivo el movimiento tridimensional de las moléculas de agua. Fue aplicada por primera vez en el año 1997 por Eglander, aplicada en la mama, porque ya había sido aplicada en otras partes de la anatomía. En cuanto a la sensibilidad de la difusión, varía entre un 84 y un 91% y la sensibilidad y la especificidad entre un 75 y un 84%. ¿Por qué hay valores un poco disímiles? Porque eso depende de qué valor V se ocupó para hacer los cálculos. Y hasta el momento no existe una estandarización, por lo tanto hay mucha variabilidad en las distintas series. Otra cosa importante es que la sensibilidad de la difusión es mucho mayor para las lesiones masa que para las no masa. Eso es categórico. Y otra cosa muy importante es que al asociarla con la resonancia con contraste, es decir, al ponerla en el algoritmo diagnóstico, nos permite mejorar el AOC o la área bajo la curva, gracias Pati, de una curva de ROC. Entonces, de tener una resonancia con contraste que es 0,85, es decir, si nos acercamos a 1, el examen es mejor, es más efectivo. Y cuando sumamos resonancia con contraste más difusión, este número alcanza a 0,94, por lo tanto, nos ayuda mucho a mejorar la performance de la resonancia. ¿Cuáles son los potenciales roles de la difusión? Diferenciar lesiones malignas de benignas, monitorizar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, ser una alternativa en las pacientes con contraindicación al uso del gadolinio, y también se ha visto una línea con esto que se ha publicitado tanto de los depósitos de gadolinio en los ganglios basales, como para hacer las pacientes un screening en pacientes de alto riesgo que tienen que ir todos los años a resonancia. En cuanto a los principios básicos de la difusión son los siguientes. Las moléculas de agua tienen un movimiento aleatorio en estado puro, y esto fue descrito ya en el año 1905 por Einstein, ¿ya? Y en vivo este movimiento está afectado por varias cosas, como por ejemplo la presencia de compartimientos intra y extracelulares, por la indemnidad de las membranas y por la densidad celular. Estos son conceptos que es importante que los tengan en mente porque van a explicar cómo funciona la difusión. Principios básicos. La intensidad de la señal de la difusión es inversamente proporcional al grado de difusión de las moléculas de agua, lo que tiene que ver con la estructura histológica del tejido, obviamente. Por ejemplo, en el tejido A, las moléculas de agua se mueven en forma mucho más libre que en el tejido número o letra B. Entonces, obviamente, la imagen en el tejido A no hay restricción al movimiento, por lo tanto, no vamos a ver la hiperseñal. En cambio, en el tejido B va a haber una restricción al movimiento, por lo tanto, lo vamos a ver como hiperintensa en la resonancia, y uno dice que cuando ve esto, la lesión restringe. Es decir, hay problema a la movilidad del agua en ese sector. La secuencia de difusión se basa en una secuencia T2. Se usan dos gradientes de sensibilización antes y después de un pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Y son importantes la amplitud de la gradiente, la duración y el tiempo entre las dos gradientes. ¿Y cómo se define la difusión? La difusión se define como el área promedio que ocupa una molécula de agua por unidad de tiempo. Y se resume en esa ecuación, que es bastante difícil, pero lo importante es que ustedes vayan viendo de qué depende. Y ahí aparecen el B, que es el factor de sensibilización, que se mide en centímetros por milímetros al cuadrado,
y el ADC o coeficiente de difusión aparente, que se mide en milímetros cuadrados por segundo. Y el V, a su vez, es el factor de sensibilización y depende de varias cosas, de la razón giromagnética del protón, de la potencia de la gradiente, de la duración de la gradiente y del tiempo entre las dos gradientes. Y el ADC, como les dije, es una medida de la difusión en los tejidos y se mide en milímetros cuadrados por segundo. Y se define como el promedio de área recorrida por una molécula de agua por unidad de tiempo. El ADC incluye un factor de difusión de agua y un efecto de perfusión. Perfusión, en el caso del cuerpo humano, tiene que ver con la circulación sanguínea. Y por eso se llama aparente. Si ustedes se fijan en esta ecuación, el ADC tiene que ver con la difusión, con el flujo partido por el V. Por lo tanto, si nosotros aumentamos el valor del V, es decir, usamos valores altos de V, vamos a disminuir la influencia de la perfusión en nuestra difusión. Entonces, se ha visto en la literatura que es importante ocupar valores de V mayores de 600. En cuanto a la correlación de la señal y el valor del V, a mayor valor del V hay una menor señal de T2, como se ve acá. Acá tenemos un V de 1000, la lesión que es un fantoma se ve brillante y a medida que la aumentamos ya se va a ver más hipointensa. Y a mayor V hay una menor señal de la difusión. ¿Esto cómo se aplica en los tejidos? Si tenemos una mayor señal de V, va a haber una menor señal del tejido normal. Aquí empezamos con un valor de 0 hasta un valor de 1000, donde desaparece o se hace menos evidente el tejido fibroglandular y aparecen las lesiones que nos interesan, que son los cánceres. Y acá un ejemplo con un cáncer, a mayor V, mayor señal de los cánceres. Acá tenemos un V0 donde no se logra reconocer una lesión y ya cuando tenemos un V1000, aquí podemos reconocer fácilmente, sin la interposición del tejido fibroglandular, el cáncer. Acá también sabemos que a mayor V hay un menor valor de ADC por la influencia que yo les decía de la difusión de agua y de la perfusión sanguínea. Y en vivo esto también se asocia a un movimiento incoherente intravóxel, que suena muy importante y no lo entiendo y no lo voy a entender y es solamente para conocimiento general, y la microperfusión y el flujo sanguíneo. Y por lo mismo se recomienda usar valores de V mayores de 600. La parte que nos interesa a nosotros es cómo vamos a interpretar las imágenes de difusión. Se recomienda hacer una lectura asociada a la resonancia con contraste. Y tenemos que tener en cuenta varios factores que restringen el movimiento del agua, como son la alta celularidad, el edema intracelular y la viscosidad extracelular. Y los tumores malignos tienen alta celularidad, tortuosidad del extracelular y desorganización tisular. Acá, entonces, la difusión la podemos interpretar de una forma cualitativa, es decir, si restringe o no restringe la lesión en la difusión. Acá tenemos un ejemplo de una lesión que sí restringe, acá una que es hipointensa, es decir, no restringe. Esta restringe, pero tiene un área que está hipointensa. Y acá tenemos dos lesiones que restringen. Y en esta hay una intensidad mixta, con áreas hipo e hiperintensas. Pero también la ventaja de la resonancia, de la difusión, es que podemos hacer una medición cuantitativa mediante el ADC. En palabras muy fáciles, cuando el ADC es alto, debemos sospechar que la lesión es benigna. Y cuando el ADC es bajo, las lesiones son malignas. El problema es que todavía no existe, pero se está trabajando en valores de ADC
estándar, es decir, yo no les puedo decir que con un valor de 1.5 o 1.3 la lesión es definitivamente benigna o maligna, pero como vamos a ver más adelante, se están haciendo trabajos para estandarizar los distintos equipos, los distintos teslajes y las distintas secuencias de difusión. Otro hecho importante es que cuando hacemos la medición del ABC, el ROI debe caer dentro de la lesión y hay que tratar de evitar las lesiones que son necróticas, las áreas que son necróticas o hemorrágicas, ¿ya? Y se dice que debemos tener aproximadamente más de 3 píxeles incluidos en este ROI, es decir, ni muy grande ni muy pequeño. Acá les muestro esta tabla donde se superponen mucho los valores del ADC. Acá tenemos menor de 0,9 se consideran muy bajos y sobre 2.1 se consideran muy altos. En estos extremos es fácil decir que si es muy bajo es maligno y si es muy alto es benigno. Pero en esta parte es donde se encuentra la gran mayoría de las lesiones benignas y malignas y por lo tanto no hay un número exacto que nosotros podamos utilizar. Acá hay una tabla resumen de cuando usamos un B de 800, cómo luce la lesión. Si es muy bajo, se va a ver muy hiperintensa en la difusión y el ADC va a ser muy hipointenso. En el alto no se va a ver una lesión visible, va a haber hipointensidad o hiperintensidad dependiendo de las características de la lesión y el ADC va a ser alto o hiperintenso. En cuanto al tejido mamario normal, ¿cómo luce la difusión? Se ha descrito que existe una variación durante el ciclo menstrual, pero que no es significativa, así que no tenemos que regirnos por la indicación de la resonancia que deberíamos hacerla entre el día 7 y 14 del ciclo. La podríamos hacer en cualquier etapa del ciclo menstrual. También se ha visto que el BPI o la captación parenquimatosa de base no afecta la medición del ADC y que las mamas densas, porque tienen en general más contenido acuoso, tienen mayor ADC que las mamas adiposas y obviamente que el ADC es mayor en mujeres premenopáusicas porque tienen mayor cantidad de tejido fibroglandular. Las lesiones benignas, como les dije, tienen mayor ADC que las lesiones malignas. En general presentan una alta señal en T2 y una señal variable en la difusión que depende del valor de B. Y acá algunos valores de referencia. En general las lesiones malignas tienen una ADC que va entre 0,9 y 1,6 y las lesiones benignas entre 1,4 y 2. Y eso va a depender mucho de la cantidad de líquido que tenga la lesión, de la viscosidad y del contenido proteináceo. Acá ejemplos, lesiones benignas. Tenemos una lesión que restringe en la difusión, que tiene un ADC elevado, es decir, es alto, y que en T2 también es alto. Esta es una lesión quística. Acá otro ejemplo, tenemos un T1 con gadolinio, la sustracción, vemos que hay una lesión hipointensa que tiene un fino halo hiperintenso. En el NIP no se logra reconocer nada. En la difusión esto restringe en forma importante y tiene un ADC de 2,8. Eso es categóricamente benigno y es una formación quística. Por otro lado, tenemos esta otra lesión en la mama izquierda que capta en forma heterogénea el contraste, tiene bordes lobulados, la podemos ver en la reconstrucción MIP y en la difusión restringe, pero tiene un ADC de 1,5. Esto es también benigno, es un fibroadenoma. Esta otra lesión en la mama derecha capta el contraste en forma heterogénea, se ve en la reconstrucción MIP,
En la difusión tienes áreas de intensidad aumentada y otras disminuidas, pero su ADC es de 1,7. También es una lesión benigna, esto es un fibroadenoma. No es que con esto yo pueda hacer diagnósticos histológicos, pero obviamente si tiene más de 1,5, 1,6 voy a saber que es una lesión benigna, y como tengo el comportamiento en la resonancia con contraste, obviamente puedo inferir qué lesión puede ser. Pero hay lesiones benignas que no se comportan tan fácil en la difusión. Por ejemplo, los quistes, los abscesos o los hematomas pueden comportarse en forma distinta. Por ejemplo, esta lesión es hiperintensa en la difusión, tiene un ADC muy bajo y es isointensa o discretamente hiperintensa en T2. Este es un quiste con un alto contenido proteináceo. Y dependiendo de, como les dije, de la cantidad de proteínas y del estado de oxidación de la hemoglobina, es cómo se van a representar en la difusión. Los ganglios son también un dolor de cabeza. Se ven hiperintensos en la difusión, tienen un ADC bajo y en general son hiperintensos en T2 y suelen ser uno de los falsos positivos más frecuentes de la resonancia. De la difusión. En cuanto a las lesiones de alto riesgo, las hiperplasia ductal atípicas y papilomas en general presentan un ADC intermedio entre las lesiones benignas y lesiones malignas. Pero no es muy útil la difusión como para hacer una disquisición diagnóstica en este tipo de lesiones. Por otro lado, las lesiones malignas presentan una alta señal en difusión y un bajo ADC. Restringen en la difusión y se ven hipointensas en el ADC. Si hay un centro necrótico o fibroso, no hay que medir el ADC en esa zona. El cáncer in situ también es un problema porque tiene una apariencia variable y se puede confundir con cambios fibroquísticos. Y otro de los tumores que es un reto para la difusión es el carcinoma lobulillar infiltrante, porque tiene una forma de crecimiento muy distinta de los cánceres ductales. Acá un ejemplo de una lesión maligna. Se ve hiperintensa, restringe en la difusión, tiene un ADC bajo porque se ve hipointensa y en T2 en general es hipointenso. Acá un ejemplo de una lesión que capta en forma heterogénea el contraste, es algo irregular en este margen, la podemos ver acá en el MIP con un aumento de la vascularización de esa mama. En la difusión se ve que tiene áreas que restringen y otras que restringen menos, y si vemos el ADC es de 0,9. Entonces esta lesión es categóricamente maligna y fue un carcinoma ductal infiltrante tipo triple negativo. Este otro ejemplo de un cáncer también es una lesión irregular en la mama derecha que restringe en la difusión y tiene un ADC de 1. También es una lesión altamente sospechosa. Uno de los cánceres que no se comporta en forma, como les acabo de contar, es el cáncer mucinoso. Su intensidad va a depender de la cantidad de células que tenga este tumor y de la fibrosis. Es un falso negativo por su alto contenido de agua y en general porque son hipocelulares. Acá ven que tiene una señal como intermedia con áreas hipo e hiperintensas en la difusión. El ADC es brillante, es decir, es alto el ADC, y en el T2 también brilla por el contenido de mucina. Y como ustedes pueden ver ahí, que los cánceres mucinosos, el ADC promedio está por sobre las lesiones benignas y obviamente mucho más alto que las lesiones malignas. Acá un ejemplo de un cáncer mucinoso, un falso negativo. Esta paciente tiene este tumor. Si se fijan acá, se puede ver una imagen hipointensa que es un quiste. En el MIP solamente se ve el tumor. Y en la difusión los dos se ven hiperintensos, este por la alta celularidad y el quiste por el alto contenido proteináceo.
y el ADC del tumor es de 0, creo que me equivoqué, pero es de, no puede ser, pero es 1,6 dice ahí, pero yo creo que hay un error. Tiene que ser menor porque era un cáncer ductal infiltrante. Ah, me volví al otro, sorry, era el mucinoso, que tenía un ADC de 1,6. Y el quiste también tiene un ADC alto, que no lo medí, pero era parecido al cáncer mucinoso. Los cánceres in situ, como les dije, cuando forman, son un reto diagnóstico, y cuando forman nódulos, ahí se pueden analizar más fácilmente con la difusión. Es decir, tienen más celularidad y por lo tanto presentan una alta intensidad en la difusión, son con un ADC moderado a alto o intermedio, y en el T2 pueden ser hiperintensos o isointensos. Acá se ha visto y se ha hecho algunos estudios de investigación donde se ve que obviamente los carcinomas ductales in situ tienen un valor promedio de ADC que es menor que las lesiones malignas, y que entre más grado histológico tiene el cáncer in situ y más áreas de microinvasión presenta, más bajo va a ser su ADC. Pero no estamos en condiciones de solamente con estas medidas poder hacer diagnósticos histológicos. Acá un listado de los falsos positivos, es decir, los papilomas, los ganglios, como les mostré, los hematomas, los abscesos, los mastitis y los quistes hemorrágicos nos pueden dar lesiones que pensemos que sean cánceres, y los falsos negativos son los cánceres mucinosos y los cánceres ductales in situ de bajo grado. Por otro lado, otra de las líneas de trabajo que se ocupa en la difusión es el monitoreo de quimioterapia neoadyuvante. Sabemos que un tratamiento de quimioterapia efectivo va a llevar a una lisis del tumor, a una pérdida de la integridad de la membrana y a un aumento del espacio extracelular. Y esto obviamente va a llevar un cambio en el valor ADC. El cambio del valor ADC es un cambio que es precoz y que se ha visto que al primer ciclo ya el ADC es diferente que antes de la quimioterapia. En cambio, el cambio de tamaño, que es el que evaluamos con la resonancia con contraste, es tardío. Si nosotros vemos al primer ciclo, la misma paciente medimos el ADC y vemos su comportamiento con el contraste, el cambio va a ser mucho más radical en la difusión. Y eso nos puede predecir la respuesta a la quimioterapia. Por lo tanto, se considera que el ADC es un biomarcador pronóstico. Es decir, si la paciente presenta un ADC que aumenta después del primer ciclo de la quimioterapia, lo más probable es que esa paciente va a tener una buena respuesta a la quimioterapia. Pero hay trabajos y se ha investigado mucho que el ADC basal no predice respuesta patológica en todos los tipos tumorales. Sí se ha visto que en general los subtipos HER2 positivos y los triple negativos son los que más correlación tienen con el ADC y la respuesta. La difusión agrega sensibilidad para predecir respuesta patológica completa a la resonancia con contraste, que tiene una alta especificidad para detectar enfermedad residual. Es decir, si yo sé que la resonancia con contraste tiene una muy buena capacidad para decir que hay tumor residual, la difusión me ayuda a decir que no hay tumor, es decir, se complementan las dos secuencias. Por lo tanto, debiéramos hacer las dos para tener una mejor precisión diagnóstica. Y cuando la usamos en este setting, tiene una sensibilidad a la difusión de 0,89 y una especificidad de 0,72 para detectar respuesta patológica completa. Otro área es el screening con difusión.
Como es una secuencia corta y nosotros podríamos asumir que obviamente es más barata porque no ocupa contraste y el uso del resonador es menor, sería una buena opción como para plantearla como método de screening. No usa contraste, evitamos el depósito de gadolinio en los núcleos basales y en Estados Unidos esto está muy de moda porque hay una ley de las mamas densas que requieren algún estudio complementario, como ultrasonido o resonancia. Y no se sabe todavía en qué poblaciones podría tener mejor resultado, si en las pacientes de alto riesgo, si aquellas con mamas densas o aquellas con cáncer tratados como vimos ayer. En cuanto a las limitaciones de la resonancia, son varias. Tiene una baja resolución espacial, como ustedes vieron en todos los ejemplos que les mostré. Cuando los cánceres son pequeños, menores de 1 centímetro, a veces es imposible reconocerlo. Los cánceres ductales in situ también son un reto, el cáncer lobulillar. Cuando hay una captación tipo no masa, la medición del ADC puede ser difícil porque hay áreas parchadas de tejido normal, de grasa, entonces puede ser no representativo la medición del ADC. Y los cambios fibroquísticos los cambios fibroquísticos y el carcinoma ductal in situ pueden tener el mismo ADC. Y como les dije desde el principio, no hay técnicas ni valores de ADC estandarizados. Sin embargo, este artículo salió a fines de este año y habla de un grupo europeo que está trabajando en la difusión. Y la idea es estandarizar tanto las secuencias, es decir, si yo tengo un equipo G, tengo que hacer estos parámetros. Si yo tengo un Siemens, tengo que usar estos otros. Y ahí, de esa forma, vamos a poder todos hablar el mismo idioma. Y yo creo que el próximo año va a ser algo muy importante al respecto para tener algún consenso. En cuanto para finalizar, creo que faltó una diapositiva, pero no importa porque existen algunas áreas de la resonancia que se están explorando, como el tensor de difusión, como el movimiento, el IDM, y la difusión no gaussiana, que es la kurtosis. Esas son lo que se llama difusión avanzada, y cada uno tiene sus aplicaciones hacia ciertas áreas. Y todavía se está trabajando en eso, hay muchas publicaciones al respecto, pero no hay consenso y no se recomienda hacer esas otras secuencias más avanzadas que la difusión formal. No, si es que uno está en un ambiente académico, probablemente es importante conocerlas, pero en el ambiente que nosotros nos desenvolvemos habitualmente, con la difusión bastaría. Como resumen, la difusión es una secuencia que no necesita contraste, permite mejorar la sensibilidad y la especificidad de la resonancia con contraste, pero tiene una baja resolución espacial, puede ser usada como un biomarcador, pero se necesita mayor estandarización de la técnica y del ADC. Muchas gracias.